hermanos, el tema que me compete ahora predicar es la familia y la iglesia. Son ambos temas en conjunto y más bien su conexión entre las dos. Este es un tema muy relevante y yo siempre que he hablado con los hermanos les he dicho que lamento mucho que hoy día no se vea lo suficientemente correcto esto en todas las iglesias que existen en el mundo. ¿Por qué la familia se ha dejado de lado en las iglesias? Es algo que yo en lo personal no puedo entender. Es como si no estuviera en la escritura. O como que la Biblia no hablara de la familia y de cómo ésta debe funcionar. Hay una aparente desconexión. Es como que los hermanos dijeran, yo soy cristiano en la iglesia cuando yo canto, yo oro, yo estoy. Y luego soy cristiano en mi casa, teniendo a mi familia en casa, soy cristiano en mi casa cuando yo me encierro en mi habitación y yo oro a solas. Y soy cristiano también cuando yo leo y se acabó. ¿Y dónde está la familia entonces con la cual el Señor me unió? ¿Dónde está mi familia para que yo sea también cristiano en mi familia? El conocimiento de la fe personal en general está bastante extendido. Todos saben que si no leen y no oran, probablemente no son cristianos. Todos saben que tienen que acudir a esos medios de gracia para seguir creciendo en la fe. Todos saben también en general que deben acudir a la iglesia, que es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios, específicamente los días domingos, pero también si hay otras reuniones en la semana también estaré ahí. Todos saben eso, pero pocos conocen lo que es una fe familiar, una vida de fe familiar. Y este siempre ha sido un tema importante. El tema es en qué momento se perdió de vista que este es un tema importante para el pueblo de Dios. Cómo se vive la fe de forma familiar. Para dar un ejemplo, en la época puritana, si algún varón o alguna familia no hacía cultos familiares, esa familia y ese hombre no podían participar de la Santa Cena. Porque lo hallaban así de básico e importante. O sea, para ellos era básico. El hombre debe cuidar de su familia, el hombre debe enseñar en su casa, el hombre debe orar con su esposa. Si no lo está haciendo, entonces ellos decían, no está en paz con Dios. No tiene sus cuentas arregladas, no puede participar de la Santa Cena. Este ha sido un tema muy importante. Cómo se vive la fe de forma familiar. Entonces, el tema es la familia y la iglesia. El diseño de Dios de la iglesia considera a las familias, a mi familia en particular. ¿Será que el Señor cuando diseñó la iglesia, porque ya hemos visto el diseño de la iglesia, será que cuando Él diseñó la iglesia lo hizo aparte del diseño de la familia? La familia y la iglesia son instituciones divinas, fueron creadas por el Señor. Y Pastor Lucas nos predicó recién cuál es el fundamento de la iglesia, qué es la iglesia, cómo es que vence la iglesia, quién es el dueño, rey, señor, sustentador, edificador y protector de la iglesia y cuál es la gloria de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor diseñó la iglesia y la hizo poderosa, gloriosa. Es algo maravilloso leer de la iglesia en la palabra. Igual que decía Pastor Lucas, lo encuentro tan ilógico cuando alguien utiliza un versículo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios para decir, según esto, yo puedo vivir la fe en mi casa, solo. ¿Y a quién fue escrita la carta? Bueno, a los Corintios. ¿Y quiénes eran los Corintios? ¿Eran los que estaban encerrados en sus casas viviendo su fe? ¿O eran los que iban a la iglesia? Precisamente, si aplicáramos ese pensamiento en la antigüedad, ese que no va a la iglesia, nunca hubiese leído la carta a los Corintios. No lo hubiese escuchado. ¿Por qué él no iba a la iglesia? ¿Cómo yo voy a utilizar una carta escrita para una iglesia para decir que entonces no tengo que ir a la iglesia? Eso no tiene ningún sentido. Sino que la iglesia es la asamblea de los justos. Y ellos precisamente se reúnen. Ellos alaban al Señor en conjunto. Ellos se edifican los unos a los otros y ahí ejercen entonces sus dones. Pero la familia quedó fuera del ejercicio de la fe. La familia quedó inconexa de la iglesia. El Señor diseñó la iglesia y el Señor también diseñó la familia. Nosotros podemos ir a Génesis 1, 27-28. Dice la escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La familia como tal es una institución divina, es decir, no es producto de la evolución, no es producto de que la sociedad encontró que era la mejor forma de desarrollarse, fue precisamente en formas de mini comunidades que se juntan las unas con las otras. Entonces de la familia armamos muchas familias, un pueblo, muchos pueblos, una nación. No fue así que se formaron las familias, por algo pragmático, porque funciona, porque nos sirve. La familia fue instituida por el Señor, está desde el principio. Como es una institución divina, el Señor regula. ¿Cómo es que a algo le llamamos familia o no le llamamos familia? ¿A qué le llamamos familia? En primer lugar, a esta institución en la cual hace parte un hombre y una mujer, en un principio. Es un hombre y una mujer. Y en el diseño de Dios, Él hizo que este fuera el núcleo y la base de la sociedad, tanto para su crecimiento, porque de ahí vienen los hijos y siguen habiendo más personas, como también para su desarrollo. Muchas familias en conjunto y luego entonces la sociedad puede desarrollarse. Dice aquí el texto, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Ese sentido del señorear, el tener dominio, el tener soberanía, el trabajar con la tierra, por ejemplo. Eso lo hizo el Señor y lo encargó entonces a las personas, a las familias, porque ese es el núcleo que el Señor creó. Y la familia se relaciona íntimamente con la iglesia, que es lo que vamos a estar viendo hoy día. Me gustaría hablar un poco acerca del rol de las familias. Vamos a ver las del Nuevo Testamento, porque las del Antiguo Testamento en general las conocemos. Pero como estamos viendo el tema de la iglesia y la familia, me pareció bueno ver la familia en el Nuevo Testamento. ¿Nombra familias en el Nuevo Testamento o nombra solamente personas? Solo hay personas individuales en el Nuevo Testamento, o también hay familias. Nosotros podemos leer la Escritura. En Hechos 10 vamos a encontrar a la familia de Cornelio. En Hechos 16, la familia de Lidia. En Hechos 16 también, la familia del carcelero de Filipos. Hechos 18, la familia de Crispo. De Gallo y de Filemón se dice que ellos tenían iglesias en su casa, por lo cual se presume que también tenían familia en su casa. Tenemos la familia de Priscila y Aquila, que está en nuestro texto hoy, y tenemos también la familia de Estéfanas, que también está hoy en nuestro texto. Y generalmente cuando la palabra habla de estas familias, dice que ellos fueron expuestos al Evangelio, y todos ellos creyeron, y todos ellos fueron bautizados. Estas familias servían al Señor. ¿Dónde? ¿En su casa? ¿Dónde servían al Señor? ¿En su casa encerrados? No, servían al Señor en las iglesias, porque es imposible desconectar las iglesias del Nuevo Testamento. De igual manera, entonces, es imposible desconectar las familias del plan del Señor. El plan del Señor es la iglesia, y la institución del Señor es la iglesia y la familia, y las dos cosas están unidas. Y es por eso que nosotros vemos que familias completas se convertían y ellos servían al Señor, y estas familias también disponían sus hogares, sus vidas para la iglesia. Ellos se reunían, ellos tenían comunión en las iglesias y había hospitalidad. Cuando nosotros hacemos un seguimiento a la familia de Priscila y Aquila, nosotros vemos que ellos estuvieron al menos en 2 ciudades, se tenían que haber mudado por causa de algunos decretos imperiales, y al menos en 2 de las ciudades donde ellos residieron, ellos ponían su casa, para que ahí los cristianos pudieran tener la comunión familiarmente. Ellos disponían de su hogar. No era solamente que Aquila quisiera, o solamente que Priscila. Su familia servía al Señor en conjunto, y eran amados y estimados a los ojos de la iglesia como familia. Ambos, porque servían como familia al Señor. Y nosotros vemos aquí la familia de Estéfanas. Y nos dice la Escritura que ellos eran las primicias de Acaya. Eso dicen los comentaristas que es como un gran honor, porque significa que fueron los primeros convertidos de la región de Acaya, donde estaba la iglesia de los Corintios, y también significa que ellos habían permanecido todo este tiempo en la fe. Y así como el Señor los había llamado a un principio, ellos ahora se mantenían con vigor, con fuerza, porque ellos servían
en la iglesia y ellos eran reconocidos. De hecho, Pablo dice aquí, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ese es el diagnóstico de esta familia. Se han dedicado al servicio de los santos y, dice la Escritura, lo vamos a buscar de nuevo en 1 Corintios 16. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Dice luego, os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. Es decir, el diagnóstico una vez más es cómo es que esta familia se desenvuelve en el ámbito cristiano. Familia, ellos ayudan, ellos trabajan en conjunto. Y dice, si algunos son como ellos, qué gran honor. Si algunos son como ellos, entonces sujétense a ellos. Pero si no ayudan y no trabajan, Pablo no dice lo mismo. Pero él pone como ejemplo a esta familia porque esta familia sirve, ayuda, trabaja. Y dice, si algunos son como ellos, entonces sujétense. Porque ahí van a estar en buenas manos. Si son como esta familia. Esta familia de Estéfanas es un gran ejemplo acerca de cómo una familia debería funcionar. Es decir, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Qué esperamos nosotros como familias propias? Nosotros esperamos servir en conjunto. No basta solamente con que la esposa diga, no, mi esposo es el que trabaja, así que todo está bien. Tampoco puede ser viceversa, que el esposo diga, no, mi esposa es la que sirve en la iglesia, así que todo está bien. Somos una familia cristiana. No basta con eso, no basta con que los padres digan, no, mi hijo le sirve al Señor, así que eso es suficiente. Más bien, todos deberían trabajar al Señor en conjunto, con sus propios dones, pero a la vez como una familia, para entonces ser de honra en la iglesia, para que otros puedan ver a esta familia, puedan sujetarse a ellos y decir, estamos en buenas manos. Lo que ellos digan que cómo uno debería vivir, lo que deberíamos hacer, yo creo que es correcto, porque mira el ejemplo de esta familia, mira cómo ellos sirven al Señor, mira cómo ellos sirven al pueblo de Dios. No solo una parte de la familia, se espera que la familia trabaje por completo, todos y cada uno de los que conforman una familia, sirviendo al Señor. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor instituyó la familia y el Señor instituyó la iglesia. Y ambas cosas las hizo para su gloria. Las dos cosas. ¿Dónde va a trabajar una familia para la gloria del Señor? Si no en la iglesia. ¿Dónde más lo va a hacer? Si la iglesia es donde el Señor es glorificado mayormente. Entonces la familia en este sentido tiene que sujetarse en la iglesia y servir también en la iglesia. Y eso significan muchas cosas que vamos a ver igual en el transcurso de la predicación. La familia completa, hermanos, sirviendo al Señor es la meta. Si solamente el esposo es cristiano, la meta de ese esposo cristiano es que su esposa se convierta y también pueda servir al Señor en conjunto. La meta de los padres cristianos es que sus hijos también sean cristianos algún día, rueguen al Señor por eso y que puedan servir también al Señor en conjunto. Por lo tanto, que los miembros de la familia sean cristianos es el punto de partida. Ah, ya es cristiano, así que me relajo porque ahora ya es cristiano, estamos listos, ¿no? Llegamos al punto de partida de la carrera. Ahora tenemos que seguir. Ahora tenemos que servir en conjunto. Ahora igual aquí es muy interesante recalcar que Pablo dice, y a todos los que son como ellos, sujétense. No dice, y a todos los que tienen cargo en la iglesia, sujétense. ¿Por qué? Porque siempre está ese pensamiento en algunas personas, si me dan cargo, yo voy a trabajar. O como esperando, me encantaría servir, pero yo no soy diácono. El día que me digan que soy diácono, voy a servir. Me encantaría hablar sabiduría a los hermanos, pero yo no soy pastor. El día que la iglesia me reconozca como pastor, van a conocer las palabras de sabiduría que el Señor me ha dado. No, hermanos. Lo que nosotros vemos en la iglesia siempre es un reconocimiento. Es como encontrar a alguien que ya va corriendo y le ponemos la camiseta para que siga corriendo. Pero no esperamos levantar a alguien de la cama, ponerle la camiseta, la zapatilla y entonces decirle, ahora corre. Esta familia era una familia que ya servía. Una familia que ya ayudaba. No es por cargos que se sirve en la iglesia. Porque de repente alguien dice, mi esposo no sirve mucho al Señor, pero si a lo mejor le dieran una predicación de repente, quizá él podría comenzar a servir al Señor.
A lo mejor si de repente le dieran un discipulado o le dieran que dirigiera una oración, quizás ahí podría él servir al Señor. Es que así no funciona. Así no funciona la iglesia. Esta familia ya servía, es reconocida por la iglesia y luego son los nombramientos. Pero no esperamos dar cargos para que las personas se queden o para que comiencen a trabajar. Esta familia, la familia de Estéfanas, entonces es un gran ejemplo de cómo una familia debe funcionar en la iglesia. El problema mayor, hermanos, para que nosotros podamos adentrarnos un poco más en esto es una pregunta. ¿Cómo luce entonces una familia cristiana? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo luce una familia cristiana? ¿Qué es lo que hace una familia cristiana? Yo no puedo tomar todos los puntos que pudiésemos explicar hoy día acerca de cómo una familia debe funcionar cristianamente, porque el tema hoy día no es la piedad familiar, es más bien la familia y la iglesia, la conexión. Por lo tanto, no va a ser el tema, pero sí vamos a ver algunos puntos. ¿Cómo luce una familia cristiana? Primero, tienen que ser cristianos y tienen que estar en la casa. Como la primera cosa, ¿cierto? Tienen que ser los de una propia casa. Ahí vamos a considerar una familia que, porque viven juntos, están casados o tienen hijos. Pero la pregunta es, ¿qué hace que esa familia sea cristiana? Si viene aquí una familia de 5 personas, esposo, esposa, 3 hijos mayores, y todos vienen a la iglesia y dicen, nosotros somos cristianos porque todos nosotros venimos a la iglesia el día domingo. ¿Usted está de acuerdo que solamente por eso son una familia cristiana? Yo al menos no estoy de acuerdo. Porque también esas 5 personas van a la feria. Entonces vuelven y dicen, y también somos feriantes. Porque estuve en la feria. Voy al banco. Entonces también somos una familia banquera. Porque vamos al banco. Nos subimos al auto, somos pilotos. Vamos a la biblioteca y somos bibliotecarios. Y vamos a la iglesia y somos cristianos. No. Lo que la familia pise no cambia la realidad de la familia. Esperamos algo más para decir que una familia es realmente una familia cristiana. Tenía un ejemplo aquí, no lo leí. Vamos al circo, no somos payasos, ¿cierto? Nadie diría, vamos al circo, entonces somos payasos. No, eso no nos hace payasos. Donde nosotros vayamos no nos cambia lo que somos. ¿Qué nos cambia realmente para decir somos una familia cristiana? Es que cada uno de nosotros 5 tenemos una devoción privada. Es decir, todos sabemos que el otro ora y yo también, yo oro, yo canto personalmente, yo me encierro y yo leo la palabra. Y todos hacen lo mismo. Entonces nosotros, y cada uno por su parte, nos constituimos una familia cristiana. Tampoco esperamos, yo al menos no estaría de acuerdo en decir que son una familia cristiana porque cada cual lleva su fe por sí solo. O sea, son cristianos, pero una familia cristiana, entonces ¿cómo viven su fe familiarmente? Ese es el asunto. Es que nosotros cada vez que vamos a comer, cantamos y damos gracias en conjunto porque el Señor nos ha bendecido con esta provisión para la mesa. Amén y qué bueno, pero solamente eso ¿es lo que ustedes hacen para considerarse una familia cristiana? Es que cuando estamos en la mesa también a veces hablamos algunas cosas del Señor. Sí, pero a veces no. A veces en la mesa no hablan de las cosas del Señor, solamente hablan del trabajo y luego se va cada cual a su cama. Ah, sí, también es cierto, no siempre es así. Entonces tampoco eso los hace una familia cristiana. Es que tenemos un buen comportamiento social, moralmente correcto y las personas saben que somos cristianos, pero ¿cómo están viviendo la fe ustedes como familia? Tenemos una cruz en la puerta de la casa. Y usted, si entra a mi casa, va a ver una Biblia abierta. Salmo 91, lo que más se repite. ¿Eso hace un hogar cristiano? ¿Eso hace realmente una familia cristiana? No, hermanos. Cuando nosotros pensamos en una familia cristiana, y este es uno de los puntos que conectan la iglesia con la familia, lo que hace a una familia cristiana es que esta familia se comporta como una mini iglesia. Esta familia es como una pequeña iglesia. Es como que nosotros decimos que cuando viene el domingo aquí, nos constituimos una asamblea de iglesias, porque vienen todas las mini iglesias cristianas
que han estado meditando en la palabra del Señor durante toda la semana y vienen y nos reunimos aquí al día domingo y formamos una gran asamblea de mini iglesias. Y seguimos haciendo aquí lo que estábamos haciendo familiarmente durante la semana. Ahí nosotros diríamos que realmente es una familia cristiana. Versículo 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Yo creo personalmente que se refiere a que en la casa de Aquila y Priscila había comunión de los hermanos. Recordemos que se reunían mucho más de lo que se reúnen las iglesias hoy, muchas más veces durante la semana. Yo creo que se refería a eso. Sin embargo, no podemos dejar de notar que la casa de Aquila y Priscila, cuando estaban solamente ellos dos, también era como una pequeña iglesia. De hecho, hay algunos comentaristas, creo que Calvino y Matthew Henry, dicen que se refiere a que ellos y su casa en lo particular funcionaban como una pequeña iglesia, como una mini iglesia. Porque, hermanos, cuando los hermanos se reunían en la casa de Priscila y Aquila, entonces se convertían en una iglesia. Se iban los hermanos y dejaba de ser iglesia. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a decir eso? ¿Que dejaba de ser ellos pueblo que adoraban al Señor? Tendríamos que también hacer el ejercicio inverso, es decir, cuando la familia viene a la iglesia es una familia cristiana. Cuando la familia pisa fuera de la iglesia, dejó de ser una familia cristiana. No, hermanos, siguen siendo una familia cristiana, sea donde quiera que estén. Porque no pierden su calidad de ser cristianos porque simplemente pisaron afuera de la iglesia y son cristianos porque pisaron la iglesia. Así también nosotros esperamos que cada una de las familias sea como una pequeña iglesia. No va a tener un estatuto como la tenemos nosotros, no va a tener quizás un credo y confesión en particular escrito de principio a fin, más bien nos suscribimos al propio de la iglesia y lo transmitimos a nuestra casa, ¿cierto? No tenemos el tesorero, el diácono, el pastor, no vamos a encontrar esos nombramientos dentro del hogar. Sin embargo, son una pequeña iglesia. Y esperamos que se comporten como una mini iglesia. Y vamos a retomar este punto después. Creo que a todos nos va a servir. Sin embargo, como dije primeramente, tenemos que continuar con nuestro tema, que es la familia y la iglesia. El asunto, hermanos, es que cuando el Señor creó la familia y el Señor creó la iglesia, no los creó para estar separados, para que en ningún momento se cruzaran, sino que nosotros vemos evidentemente que hay una mutua necesidad entre la familia y la iglesia. Y vamos a empezar por lo menos controversial. Lo menos controversial es que la iglesia necesita familias. ¿Por qué? Porque la iglesia va a crecer con el diseño que Dios creó. El Señor creó entonces que la iglesia sea un pueblo que se reúna. Pero ¿de dónde sale pueblo? ¿De dónde sale pueblo? Salen de las familias. Porque las familias se constituyen, se reproducen, hay hijos y luego estas personas vienen a creer en el Evangelio y llegan a la iglesia. Por lo tanto, las iglesias crecen porque las familias crecen. Es decir, la familia y la iglesia están unidas en ese sentido. La iglesia crece y se compone con el diseño que Dios hizo, es decir, la familia. No puede haber una iglesia sin personas y no pueden haber personas sin familias. Y estamos claros con eso. Es evidente que la salvación es personal. Nadie puede decir aquí, yo salvé a mi esposa, o mi esposa va detrás mío. Cuando el Señor pida cuenta, yo le voy a decir, Señor, carga lo suyo a mi cuenta, se salva por mí. ¿No? Es decir, estamos claros con eso, que la salvación es personal. Y estamos claros que hay algunas personas que vienen solos a la iglesia. Son parte de una familia, vienen solos. Y realmente son ejemplos de fe. Pero ¿qué esperamos nosotros? Esperamos que vengan familias. Y los que vienen solos esperamos que ellos continúen viniendo solos hasta que llegue el momento en que puedan traer a su madre, a su padre, a su hermano, su abuelo, su tío, a quien sea de su familia. ¿Por qué? Porque esperamos que puedan vivir una fe familiar. ¿Por qué? Porque queremos ver familias completas sirviendo al Señor. Porque además que es lo mejor. Porque ¿qué mejor para un esposo saber que su esposa es cristiana? Yo me puedo morir en cualquier momento y yo sé que el Señor cuida de mi esposa. Es más, o fuera viceversa, pero no lo voy a hacer viceversa porque no quiero dar ese ejemplo, prefiero para el ejemplo morirme yo. Si yo me muero,
Karen, yo le digo siempre, ustedes van a quedar tristes, idealmente. Pero yo voy a estar muy feliz en la gloria, en el cielo, y eso también va a ser un consuelo para tu alma y para tu corazón. Eso es muy bueno, pero cuando la familia no sirve al Señor y uno de ellos se va, no hay consuelo para ellos, en aquel sentido. El consuelo es, tomemos como ejemplo, y que el resto de la familia no tenga que vivir lo mismo. Podríamos por ahí hallar quizás algún tipo de consuelo, pero anhelamos ver familias completas sirviendo al Señor en la iglesia, donde vemos también que la iglesia necesita a las familias en un sentido en específico, en que la iglesia forma familias. Esperamos que los jóvenes formen sus familias en la iglesia, que lo hagan en el Señor, no necesariamente que lo hagan estrictamente en nuestra iglesia. Tienen que hacerlo en la fe, eso es claro. Pero como ya lo hemos visto, en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, nunca un israelita con un filisteo o con una filistea, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Eso no es un buen ejemplo. Sansón perdió los ojos por eso. No quisiéramos que nadie más los perdiera, ¿cierto? Pero la iglesia, en la iglesia se forman familias, porque también la iglesia enseña la palabra de Dios y estimula que los jóvenes entonces también se puedan casar y puedan formar familias. El Estado, hermanos, no forma familias. En el Estado uno ve que se celebra un contrato. La gente firma, tenemos un contrato de unión, un contrato de compartir, un contrato de vivir, compartimos las cosas, todo eso, se celebra un contrato. Pero el matrimonio y la formación de la familia nosotros vemos que es de carácter divino. Es el Señor el que forma la familia. Nosotros vemos eso, ¿cierto? Mientras más laico es el Estado, más comienza a quitar el lenguaje espiritual de las cosas. Entonces simplemente un contrato de unión entre una y otra persona porque van a vivir y cuando quieren lo rompen. Eso no es cómo funciona la familia. Por eso es que decimos que la familia es una institución divina y el Señor es el que la regula. Nosotros solamente podemos llamar familia a lo que el Señor llama familia. No tenemos el permiso para llamar familia a algo que el Señor no llama familia. Una buena iglesia también va a instar a la formación de las familias y se va a alegrar cuando se forme una nueva familia. Como prontamente lo vamos a ver con Jason y nuestra hermana Ana. Celebramos eso, nos gozamos en eso, en que alguien forme una familia y luego vamos a estar instándolo en algún momento a tener hijos. Y nuestros hermanos van a decir, quizás en 10 años más. Y nosotros vamos a decir, ¿cómo 10 años más? No, ya es quizás 5. ¿Cómo 5 años más? ¿Por qué? Porque instamos a que se cumpla la palabra del Señor. Cuando ustedes ven, el mundo hoy día niega todas estas cosas. La formación de la familia, la celebración de la familia, la celebración de que ha nacido una vida en este mundo, porque dicen, para que nazcan pobres, mejor no los hagan nacer. Qué terrible el pensamiento del mundo. No saben que mientras el Señor sustente esta tierra, la siembra, la siega, nunca va a dejar de ser. El Señor ya hizo un pacto. La gente dice que se va a acabar el alimento, la tierra está en sobreproducción, vamos al colapso, vamos a la guerra mundial, el mundo se va a acabar con un gran misil, con un asteroide. Y el Señor dice, yo ya hice pacto. Sale el arco iris, ustedes se recuerdan que esta tierra no será destruida. Será destruida al final con la venida del Señor. Antes de eso no va a ser destruida. Entonces una buena iglesia va a celebrar esto. Se forma una familia, tienen hijos. La iglesia se alegra cuando una familia comienza, el que llegaba solito o la que llegaba sola, luego viene una familia completa. La iglesia se alegra por eso, porque la iglesia se alegra en el plan del Señor. El plan del Señor es la iglesia, pero no está exento de la familia, va unido a la familia. Incluso piensen en lo siguiente: somos una familia en el Señor. Eso no va a dejar de ser. Somos hermanos en la fe, tenemos un padre, tenemos un hermano mayor. Realmente somos una familia en la fe. El diseño de la familia no está exento, no está fuera de la iglesia, está dentro, hace parte de. Ahora vamos a ver el punto que es más controversial. ¿Por qué es más controversial? Porque requiere trabajo nuestro.
porque no todos quisieran esto. ¿Cuál es el punto más controversial? Que las familias necesitan de la iglesia. Porque todos están de acuerdo en decir, sí, la iglesia necesita familias, pero mi familia no, mi familia se queda en casa. Nosotros somos iglesias solitos, en nuestra casa. Entonces este es el punto controversial. Las familias no pueden ser familias cristianas si no están en la iglesia, si no van a la iglesia, si no viven o si no coronan su piedad familiar, su fe familiar vivida de lunes a sábado, el domingo en la iglesia. No puede ser considerada realmente una familia cristiana. El entorno más seguro para la modelación y el desarrollo de la familia es la iglesia. ¿Dónde ustedes van a encontrar cómo funciona una iglesia? O sea, una familia, sino en la iglesia. ¿Dónde? En la televisión. Van a encontrar en una telenovela que dice muy claro cómo tiene que funcionar una familia. No lo voy a encontrar en la televisión. En la psicología tampoco lo voy a encontrar ahí. ¿Cómo debe funcionar un hombre? ¿Cómo debe funcionar una mujer? No lo voy a encontrar en la psicología. Tampoco lo voy a encontrar en la sociología. No, es que nosotros, cómo se formaban los romanos y cómo vivían los babilonios. Y luego entonces empezamos a encontrar lo mejor de cada cultura y lo fusionamos sincréticamente y formamos la familia perfecta. Entonces la sociología nos va a decir cómo debe funcionar una familia. No lo vamos a encontrar ahí. Tampoco lo va a encontrar en sus vecinos. ¿Qué cosa más terrible que eso? No lo van a encontrar en sus vecinos cómo debe funcionar una familia. Tampoco lo vamos a encontrar en la cultura nacional. No, es que en Chile funciona así. En Chile el hombre funciona así, en Chile la mujer funciona así. Ay, y si se mudan a Argentina, ¿cómo lo hacen? Bueno, funcionaremos como allá funciona. Vamos a aprender de ellos. No, no lo va a encontrar en el mundo cómo funciona una familia. El lugar seguro para que una familia sepa cómo debe funcionar es la iglesia. Este es el lugar donde la familia va a saber cómo vivir familiarmente, cómo vivir cristianamente. Este es el lugar. Las familias diseñadas por Dios se encuentran ahora con ese Dios como Señor y como Salvador. ¿Dónde? En la iglesia. Aquí las familias se encuentran con aquel que los diseñó. Es como que la familia está en un momento y dice, ¿quién nos formó? ¿Quién nos diseñó? ¿De dónde venimos? Y de repente dicen, bueno, sí, tenemos un creador, vamos a buscarlo. ¿Dónde? Dice la familia. ¿Dónde voy a ir a buscar a aquel que me creó? Ya sé, en la iglesia. Porque ese es el lugar donde Dios habla, donde Dios reúne a su pueblo. La búsqueda de Dios por parte de una familia va a culminar en la iglesia. Culmina a la vez que su punto de partida. Culmina porque culminó la búsqueda. Llegamos a la iglesia, pero ahí recién empieza entonces el ejercicio de sus dones y el servir al Señor, porque eso es lo que viene después. En la iglesia, los que componen una familia van a saber qué es lo que tienen que hacer. Los hombres van a escuchar aquí en la iglesia cómo ellos deben ser buenos esposos. Lo van a hacer en la iglesia. El mundo no te lo va a decir. La televisión no te lo va a decir. Nadie te lo va a decir. La iglesia te lo va a decir. ¿Cómo tú puedes ser un buen esposo? Las mujeres van a escuchar en la iglesia cómo ser buenas esposas. Este es el lugar donde se les va a decir cómo ellas deben vivir su fe, no solo personalmente, sino como esposas. ¿Cómo el esposo puede decir, no soy solo esposo, soy un esposo cristiano? ¿Cómo la esposa va a decir, no soy solo esposa, soy una esposa cristiana? Va a poder decirlo luego de haber escuchado a la iglesia. Y en la iglesia, ¿cómo es que entonces debe vivir su fe como esposo y como esposa? Aquí los padres van a escuchar cómo deben criar a sus hijos. Aquí los hijos van a escuchar cómo deben honrar a sus padres. Y todos van a escuchar lo siguiente: tú debes vivir así. No es una opción. No es una opción. Es ideal que lo hagas con un corazón gozoso. Es ideal que lo hagas lleno de gozo, lleno de amor. Pero si algún día no tienes ese gozo y algún día no tienes ese amor, tienes que saber que esto debes hacerlo. ¿Dónde va a escuchar eso? El esposo, la esposa, los hijos. ¿Dónde lo van a escuchar? En la iglesia. Las familias necesitan urgente escuchar
la voz de Dios en la iglesia. Es en la iglesia, como decía Pastor Lucas, donde las familias y cada uno de sus integrantes van a escuchar sus deberes particulares. Porque aquí en la iglesia todos nos conocemos y todos sabemos cuál es tu falta, qué es lo que tú necesitas. En YouTube no. En YouTube no. Miguel Núñez no lo sabe, Sugel Michelén no lo saben, Paul Watcher no te conoce, no sabe quién eres, no sabe cuál es tu lucha, y el día que estés en una gran prueba, ni siquiera te sabe su celular. Y si le mandas un correo no te lo van a contestar. ¿Por qué? Porque no te conocen. Es en la iglesia, es aquí, es en esta comunión de hermanos, es con estos pastores que no son los mejores, pero son los que el Señor te dio. Con estos diáconos no son los mejores, son los que el Señor nos ha dado. Es con estos miembros, con estas personas, estos hermanos, no somos los mejores. Somos lo que el Señor nos dio, los unos a los otros, para poder caminar hacia el cielo. Pero es en la iglesia donde la familia va a escuchar cómo es que debe comportarse, qué es lo que debe hacer de forma personalizada. No solamente ustedes deberían hacer esto, el esposo debe honrar a la esposa, pero de repente la esposa dice, ¿y cómo? ¿Y cómo lo hago? En la iglesia lo va a escuchar. Con sus propias hermanas lo va a ir conociendo, con las ancianas mayores. De igual forma los jóvenes van a ver a los ancianos, los mayores, aquellos que ejercen una fe notable. Entonces van a conocer cómo vivir su fe. Además, es en la iglesia donde cada uno en la familia va a poder servir con sus propios dones. Lo dije anteriormente. No basta con que la familia diga, somos una gran familia, pero Él es el que sirve. Así que con eso nos basta. Nuestra labor es que Él sirva y nosotros estamos sentados. No, hermano, aquí no dice que se alegraba y se sujetaran entonces a los que servían como Estefanas, solamente como Él. Los que son como Él, los que sirven como Él, los que ayudan como Él. No dice eso el texto. El texto dice a los que son como esta familia. La familia Estefanas, porque ellos sirven. Priscila y Aquila, no solo Aquila, no solo Priscila, los dos ejercían sus dones para la iglesia. Los dos hospedaban, no solamente hospedaba Aquila, no solamente hospedaba Priscila, eran ambos que abrían las puertas de su casa. Los dones particulares de cada uno, para que entonces se pueda decir que la familia de sirve en la iglesia. A lo mejor alguno sirve, el otro exhorta, el otro da, el otro aconseja, el otro reparte, como los dones que nos enseña la Escritura. Todos hacen algo, de tal forma que cuando conciliamos y analizamos esta familia por completo, decimos, cuando he analizado esta familia por completo, digo, esta familia sirve al Señor. No digo, este sirve y este sirve. Y este no. Digo, la familia sirve al Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Y en realidad, hoy día la predicación, alguno puede decir, mira, mi familia no es cristiana. Entonces tú debes anhelar que tu familia sea cristiana y traerla acá para que ese sea tu punto de partida. Pero también te decimos que hay una mayor carga para aquellos que ya vienen como familia acá. Aquellos que tienen familias. Porque la pregunta es, ¿mi familia, se podría decir eso de mi familia? ¿Que mi familia sirve al Señor? Es en la iglesia donde los niños van a ver cómo es que se comportan los hombres, cómo se visten los hombres, cómo hablan los hombres. Es en la iglesia donde los niños van a ver eso. Lo mismo con las niñas. Van a ver cómo se visten las hermanas, cómo hablan las hermanas, cómo se tratan las hermanas, los gestos que hacen las hermanas. Es el entorno más seguro para los niños, para las niñas de pequeños. Ir conociendo cómo se comporta un hombre, una mujer en una familia, para que después, cuando esté en el mundo, tenga el ejemplo de su propia familia y el ejemplo de la iglesia. Cuando se acerque cualquier persona y va a decir, yo no quiero estar contigo, tú vives como cualquier persona, tú me tratas muy mal, yo he visto cómo se trata correctamente a una mujer o a un hombre, yo no estoy dispuesto a estar contigo. El mejor lugar es la iglesia. Por eso es que tenemos un problema a veces en la iglesia. ¿Cuál es ese problema? Ustedes van a una iglesia y la iglesia tiene una parrilla para ofrecer a todos los miembros. Miren, reunión de mujeres, reunión de hombres, reunión de niños, reunión de adolescentes, reunión de preadolescentes, reunión de jóvenes, reunión de esto, de lo otro, de ancianos, de matrimonios, de músicos. Y finalmente, cada cual entra a la iglesia y se subdivide y entonces se junta con los mismos que son como él.
cuando en la iglesia es la unión. No es que no pueda haber una reunión de algo en específico, sí puede haberlo, pero una hipersegmentación de la iglesia no va de acuerdo a lo que el Señor formó. El Señor formó la familia. En la familia somos todos uno, personas mayores, personas menores, uno es padre, el otro es hijo, y así vemos. Y todos conviven, así también en la iglesia. Esperamos una convivencia para que el niño no solamente se comporte siempre como niño porque solamente se juntó con niños todo el tiempo que estuve, nunca creció porque nunca vio a hombres, nunca vio a varones. Lo mismo a las niñas, solamente era parte del grupo de niñas de 10 a 12 años y luego pasó de curso al de 12 a 14 años. Y entonces nunca vio cómo se comportaba una mujer anciana en la iglesia, nunca escuchó a una mujer anciana en la iglesia, nunca escuchó a una esposa hablar de cuánto amaba a su esposo. Nunca escuchó esas cosas. ¿Por qué? Porque solamente se juntaba con niñas. Ese es un problema en la iglesia a veces. Pero este es el lugar más seguro para que los niños aprendan cómo crecer, cómo madurar, para que vean el ejemplo en los mayores. Y esta es una carga para nosotros, los que vamos creciendo, los que nos vamos haciendo cada vez mayores, para ser ejemplo también. Y que ellos digan, que los niños puedan decir, yo quiero ser como él. No, pecado, no en el pecado, no en eso que es malo, pero realmente quisiera honrar al Señor como Él honra. Quisiera amar al Señor como Él lo ama. O una niña pueda decir, yo quisiera amar algún día a un esposo como esa hermana ama a su esposo. ¿Dónde? ¿Dónde van a recibir esa influencia las familias? En la iglesia. Este es el lugar. Las familias necesitan, requieren de la iglesia. ¿Cuál es uno de los principales detractores y enemigos de este pensamiento? La cultura del ego, el egocentrismo, el yo voy primero. ¿Por qué? Porque esto es lo que el ego va a decir. Quiero brillar en mi casa siendo el que tenga la mejor devoción. Si alguien lee un capítulo en mi casa, yo leo 2. Si alguien dice que ora, yo oré más. Y luego quiero ir a la iglesia y quiero brillar en la iglesia. Y quiero ser el mejor y donde más apunten las luces. Ahí quiero estar yo. ¿Te olvidaste que tienes familia entonces? Y no son precisamente tu competencia. Tú tienes que vivir tu fe personal, tienes que vivir tu fe en la iglesia, pero no te olvides que tú tienes una familia. Y debes vivir tu fe con tu familia. Porque las familias deben ser como mini iglesias. No puedes pretender que la oración pasa del cuarto secreto a la iglesia. ¿Y qué hacemos entonces de lunes a sábado con la familia? Simplemente nos preguntamos cómo nos fue en el trabajo. Simplemente nos preguntamos cómo estuvo el día. Simplemente vamos a hacer las compras al supermercado y tratamos de que nunca nos falte nada en la mesa. ¿Eso resume a una familia cristiana? ¿Eso resume cómo vivir mi fe? Al contrario, por eso leímos 1 de Timoteo 5. Si alguno no provee para los suyos, ha venido a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ah, sí, no, es que dicen algunos hombres, en mi casa no falta nada. Yo proveo todo para mi casa. ¿Y son animales? Solo requieren alimento. ¿No son alma también? ¿No requieren ellos palabras de sabiduría? ¿No requieren ellos amor? No tienen parte inmaterial, son solo materia. Entonces, como son solo materia, agua, alimentos. Se acabó. ¿Dónde estás proveyendo tú lo espiritual a tu familia? Eso también es parte de lo que una familia debe tener. Esta cultura del ego quita eso. No, yo soy primero. Mientras yo esté bien con el Señor, lo demás no me importa. He visto que mi esposa anda mal en la fe, pero yo estoy bien. No, no quiere venir a la iglesia, así que vengo yo, como jactándose, como que no fuera su responsabilidad. Es tu responsabilidad también, es tu familia. Tú vives ahí. El Señor te puso ahí. Tienes que vivir la fe en familia. Es claro, hermanos, mi predicación no va a ser acerca de los ejemplos más prácticos, porque no es el tema de cómo vivir la fe familiarmente. Pero es claro que la forma en que un hombre debe estimular la fe en su familia no es la misma que la forma en la que una mujer debe estimular la fe en su familia. Está claro que no es la misma. No puedo adentrarme en eso en este momento, pero tienes responsabilidad. Si tu familia vive o no vive la fe, tú tienes responsabilidad. No puedes decir, es que él no quiere y se acabó.
Y bueno, ¿y qué has hecho tú para que tu familia sea una mini iglesia? Esta cultura del ego es terrible, porque algunos van a decir, yo podría servir mejor en la iglesia, pero mi esposo, yo podría ser mejor realmente, pero tengo que cargar en mi espalda con toda esta familia que no quiere leer, no quiere orar. ¿Y tú los has invitado a orar? ¿Y tú cuando estás en la mesa, qué hablas? ¿Tú les preguntas al final del día si oraron, si leyeron? ¿Tú estás atento? Es tu familia. Tienes que vivir la fe con ellos. No puede ser la familia solamente, o sea, la fe solamente tuya y luego tu fe en la iglesia. Tu fe se debe vivir de forma familiar. Tu familia fue diseñada por Dios y para Dios. La familia fue diseñada por Dios, para Dios. Tu familia debe servir al Señor. Tu familia completa debe ir a la iglesia. Debe crecer para el Señor. Tu familia debe ser cuidada en el Señor, desde sus distintos roles, para que todos puedan crecer en la gracia, en la fe, en el servicio. Tu familia debe servir al Señor. No puedes quejarte en ese sentido de que tu familia aquí, tu familia allá. Tú no eres mejor en ese sentido, porque no estás haciendo tu labor. Tu familia debe servir al Señor. Y debe ser tu deseo que nunca falte ninguno de tu familia en la iglesia. Y esto se lo puedo decir a niños, a esposos, a esposas, a todos. ¿Por qué? Porque todos con responsabilidades distintas deben preocuparse de que la familia esté en la iglesia, de que vengan a la iglesia, porque si la familia es para el Señor, entonces por consecuencia la familia debe venir a la iglesia, porque este es el lugar donde se adora al Señor. Entonces, claro que hay responsabilidades compartidas, porque si alguno de la familia iba a la iglesia, iba por buen camino y de repente se pierde, aunque la salvación es personal, si era parte de mi familia y se perdió, yo tengo responsabilidad con ellos. Hay una responsabilidad compartida, porque la pregunta es, ¿y cómo será que llegó a eso? Hagamos preguntas. ¿Oraban antes ustedes juntos? Ah, pero dejaron de orar juntos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué abandonaron eso? ¿Y qué dijiste tú? ¿Estabas de acuerdo? ¿Y por qué no pidieron ayuda a tiempo? Que ahora esa persona ya no viene más a la iglesia. ¿Hace cuánto que había manifestado que ya no quería venir a la iglesia, se levantaba de mala gana? ¿Hace cuánto? ¿Y qué hiciste tú en aquel momento? Hay responsabilidades compartidas. En cuanto a vivir la fe familiarmente, a que se estimulen en la fe familiarmente, para que después puedan vivir la fe en la iglesia. La familia y la iglesia está realmente unida. Son el diseño de Dios. Y cada familia debe ser una mini iglesia. Hermanos, deben grabarse eso. Cada familia debe ser una mini iglesia. ¿Es tu casa una mini iglesia? ¿Podrías decir tú, mi casa funciona realmente como una mini iglesia? ¿Pero qué hay en la iglesia? ¿Qué encontramos nosotros en la iglesia? En tu casa, ¿hay palabra de Dios? ¿Se habla la palabra de Dios? ¿Se lee la palabra de Dios? En tu casa, si tú has dicho que tu familia es cristiana, ¿se lee la palabra de Dios? ¿Cómo se hace aquí, en conjunto? ¿Se medita? ¿Se memoriza? ¿Se recita? ¿Es continuo? ¿Terminan las conversaciones pensando en cómo esto afecta a la luz de la palabra del Señor? ¿Es tu casa una mini iglesia en aquel sentido? ¿Qué música hay en tu casa? ¿Hay cánticos? Porque aquí en la iglesia hay cánticos. Si tu casa es una mini iglesia, ¿hay cánticos en tu casa? ¿Cantan al Señor cada uno por su parte, pero también en conjunto para decir que son una familia cristiana? ¿Se gozan en aquello o en tu casa suena cualquier emisora, cualquier radio, no importa la música? Mira, lo mínimo que esperamos es que en una familia haya música cristiana. Eso es lo mínimo que esperamos. Pero me refiero si hay cánticos en tu casa. Si cantan al Señor en conjunto. Aquí en la iglesia hay oraciones públicas, pero también hay oraciones privadas. Se dan cuenta que a veces oramos y cada cual ora en su mente, pero también hay oraciones públicas que alguien las dirige. ¿En tu casa hay eso? ¿Hay oraciones privadas
eso es lo mínimo. Pero hay también oraciones públicas, en conjunto, se reúnen entonces a orar juntos. Aquí en la iglesia se pastorean las almas, se dan consejos. ¿En tu casa hay pastoreo de almas? ¿Se preocupan los unos de los otros? ¿Leíste hoy? ¿Oraste hoy? ¿Cantaste hoy? ¿Qué has meditado hoy? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te tiene tan entristecido hoy? ¿Te olvidaste del Señor hoy? ¿Hay pastoreo de almas en tu casa? Es claro que eso es principalmente una labor del hombre. Eso es claro que es principalmente una principal labor del hombre como el líder del hogar. Pero no significa que la esposa no tenga nada que decir al respecto. No significa eso, para nada. Aquí, en la iglesia, hay pastores. Amén. Claro que los hay. Sin embargo, cuando nosotros nos alejamos y vemos el panorama de lejos, vemos una manada de ovejas. Iban todas juntas, todas corponeándose unas con las otras. Cuando vemos cerca, vemos que hay unas ovejas que van en alguna medida gobernando, liderando, que son los pastores. Pero nos alejamos y vemos que todas las ovejas se mantienen juntas. Y entre unas y las otras se van disciplinando las unas a las otras. Eso mismo esperamos en una familia. Esperamos que el hombre sea el líder, pero no esperamos que la esposa diga que él no lidera, así que yo me pierdo, no me importa. O es que él no ora, pero como yo soy la esposa no tengo nada que decir. No, eso no es así. ¿Hay pastoreo de las almas en tu casa? ¿Hay servicio sacrificial? Porque aquí hay servicio. Aquí realmente hay un servicio. Nos servimos los unos a los otros. No hay un hermano triste y nosotros damos una palabra y después nos le decimos, hermano, son 1.500 pesos. Es sacrificial. Estamos dispuestos a eso y a mucho más. En tu casa, ¿hay servicio sacrificial hacia los otros miembros como si fuera para el Señor? No, siempre me toca a mí. Y si te toca a ti el resto de tu vida y de la existencia, ¿te vas a enojar por eso? ¿Hay servicio sacrificial en tu hogar? Si tu casa es como una mini iglesia, esperamos esto, que hay una piedad familiar, como le llamaban los puritanos, una fe familiar. Los puritanos decían que si en una casa no había culto familiar diario, hermanos, no podían tomar la Santa Cena el domingo. Pero nosotros hemos bajado mucho. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque así no nos acusamos los unos a los otros. Porque así nos ahorramos muchos problemas. Pero esperamos, anhelamos, oramos, pedimos que las familias sirvan al Señor y hagan lo mínimo que tienen que hacer. Ustedes pueden leer la Teología para la Familia en el primer capítulo y van a hacerle un gran bien a su familia. Hay un autor ahí que dice, se acostaron todos juntos, se levantaron en la mañana, no faltaba ninguno, todos se despertaron en la mañana. ¿No sería lo obviamente necesario que como no se despertaron solitos, sino que se despertaron como familia, ahora deberían dar gracias como familia? Ya que ustedes son una familia cristiana, dice este autor, ustedes se sientan a la mesa y el Señor le sirvió la mesa a todos, al que cree y al que no cree. ¿No deberían orar todos juntos porque la mesa fue servida para todos? Son realmente muy buenos pensamientos. Pero el ego no nos dice eso. El ego dice, yo doy gracias solo, yo pido solo, yo oro solo, yo canto solo, yo crezco solo y voy a la iglesia y yo brillo solo. Eso no es, así no es como se vive la fe. La fe no es solo personal. La fe se va a vivir también de una forma familiar. De tal manera que si yo voy a una casa y alguien viene a mi casa, alguien debería decir, si vivió una semana conmigo, por ejemplo, esa persona debería decir, esta casa es como una iglesia. Aquí hay oraciones, aquí hay cánticos, aquí hay palabra, aquí hay disciplina, aquí hay amonestación, aquí hay sabiduría, aquí hay consejería, aquí hay servicio, aquí hay pastoreo continuo. Si alguien fuera a visitar a tu familia por una semana y se quedara contigo, ¿diría que tu familia es una familia cristiana? ¿Podría decir eso de ti? ¿O de ustedes como familia?
Solo una familia que es una mini iglesia durante la semana está realmente preparada para venir el domingo a disfrutar un culto. Solo una familia que es una mini iglesia. ¿Por qué? Porque hay algunos hermanos que durante la semana no hacen absolutamente nada. Ninguna labor cristiana. No oran, no leen y tampoco tienen piedad familiar. Entonces llegan aquí como llega un sediento con la lengua reseca a querer tomar agua. El problema es que cuando están tan deshidratados tampoco pueden tomar agua correctamente. Es como una persona que tiene mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre y llega aquí a comer un bocado, se sació. Y el resto del plato se pierde. Pero una persona que llega debidamente nutrida a comer un buen plato se lo puede comer completo y disfrutarlo por completo. ¿Por qué? Porque está bien nutrido y por lo tanto está preparado para disfrutar un buen alimento. Lo mismo con las familias. Una familia que es como una mini iglesia puede venir aquí a la iglesia y va a disfrutar. Los niños, si aprenden la fe desde pequeños, y es un gran desafío. Yo no me pongo ejemplo como esto porque no tiene más opción y viene aquí a llorar y a comer este pequeño. Pero es un desafío para los padres criar a sus hijos dentro de una casa que sea como una mini iglesia. Porque si están toda la semana en una casa que parece un festival, o que parece un mall, o que parece cualquier otra cosa menos una iglesia, cuando vengan a la iglesia, ¿qué van a tener? Personas que no pueden escuchar. Una casa que funciona como una mini iglesia va a estar acostumbrada a la palabra, acostumbrada a los cánticos, acostumbrada a las oraciones, y si el culto durara 5 horas, estarían las 5 horas aquí gustosos, escuchando la palabra, orando, participando de los cánticos. ¿Por qué? Es que esta es nuestra vida. Esto es lo que hacemos siempre, esto es lo que siempre vivimos. Para nosotros es como seguir en el mismo ambiente, pero más glorioso todavía. Sin embargo, una casa que es como un parque de entretenciones o es como una empresa, de lunes a sábado, tráiganlos aquí el domingo, no pueden escuchar la palabra, no pueden cantar, no pueden orar, están nerviosos, están intranquilos, ay, tanto que dura, ay, esta canción es súper larga, estoy cansada de cantar. Y así, continuamente, no puedo estar aquí. ¿Por qué? Claro, hermanos, si no viven como familia una vida, una fe familiar durante la semana, ¿cómo esperan vivir al domingo? No están preparados. Pero familias que viven la fe en su casa van a estar preparados para vivir la fe el día domingo en el culto y no les va a ser un problema. Otra aplicación práctica. Hay algunas personas que se preocupan mucho de ver los problemas en la iglesia. Y están en todo su derecho. ¿En qué sentido? Si todos sabemos que la iglesia no es perfecta. Todos sabemos que la iglesia está llena de problemas. Si somos, como dice Pastor Miguel, un condominio de pecadores aquí. Tenemos problemas de carácter, que está claro que eso debe ir en perfeccionamiento, en santificación, eso tiene que ir en retroceso, pero la realidad es que eso sigue surgiendo dentro nuestro. Palabras pesadas, palabras malas a veces, malas miradas, esas cosas pueden ocurrir aquí dentro de la iglesia. O un mal funcionamiento administrativo. Entonces el hermano o la hermana dice, oye, antes hacían más cultos, podrían hacer un culto más. Podrían hacer más enseñanzas, podrían hacer más esto. Y la verdad es que yo creo personalmente que los hermanos hacen bien cuando lo comunican a los pastores, ¿no? Cuando lo dicen personalmente a otras personas en la intimidad del hogar y luego empiezan como a generar ese mismo descontento en otra familia y en otra familia. No hay problema si los pastores no se van a enojar porque alguien venga y diga, ¿sabes que esto no está bien? Esto debería funcionar de tal manera. Si nos parece una buena idea, lo podemos cambiar, lo podemos hacer. Sin embargo, hermanos, mediten en estos momentos. La iglesia fue encargada de los pastores principalmente. Ellos son los que gobiernan y administran. Ustedes lo saben porque hemos estudiado en eclesiología. Eso no es una tiranía de los pastores. Ustedes ya lo saben. Hay cosas que no se pueden cambiar desde abajo hacia arriba. Por eso cuando vienen algunas personas y dicen, mi iglesia se está reformando. O sea, yo quiero reformar mi iglesia. Le preguntamos, ¿y tu pastor qué piensa? No, mi pastor, nada con la reforma. Bueno, sal de ahí. Si tu pastor no está de acuerdo, no te desgastes. Porque esa es la historia de muchos de nosotros. No te desgastes, sal de ahí simplemente. Limpia tu conciencia. Vete, sal por la puerta, sal bien.
Sin embargo, hermanos, la familia fue encargada a la propia familia. Hay muchos que miran la iglesia y miran sus fallas y miran todos los problemas que hay en la iglesia y dicen, ay, si yo tuviera el poder para cambiarlo, ay, lo haría de un momento para otro. Eso es muy fácil de hacer. Pero es momento de que también mires tu familia. Quizás no puedes cambiar la iglesia, pero ¿y cómo está tu familia? ¿Están viviendo una fe correcta familiar? ¿Están viviendo correctamente la fe en familia? Ustedes son como una mini iglesia. A lo mejor no puedes cambiar la iglesia como quisieras, pero tienes todas las herramientas para cambiar tu familia. ¿Qué estás haciendo? Es lícito que ustedes digan a los pastores, la iglesia falla en esto. Es lícito, lo pueden hacer y lo invitamos a hacerlo para que la iglesia pueda funcionar mejor. Pero hoy día es lícito que la pregunta se devuelva. Entonces hoy día, Pastor Lucas, Pastor Miguel y yo desde el púlpito decimos, ¿y tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Quieres que haya un culto más? Pero en tu casa nunca hay culto. Podrías tener perfectamente este culto en tu casa. ¿Te gustaría a ti a lo mejor servir más, pero estás sirviendo a tu familia? ¿Quieres a lo mejor, te gustaría predicar y te encantaría y crees que tienes todos los dones y estás insatisfecho porque los pastores no te miran a ti para predicar? Y la pregunta que vamos a hacer, ¿y tú le predicas a tu esposa diariamente? ¿En un momento en específico del día? ¿Tú lo haces? ¿Tú hablas la fe a tu familia? Esto yo no digo que sea algo fácil. Esto yo creo que a todos nos parte a la mitad porque cuestan, las disciplinas cuestan. Sin embargo, es lícito que se hagan estas preguntas desde el púlpito. ¿Y tú lo haces en tu casa? ¿Tú que quieres que la iglesia se reúna más y tenga más tiempo? Pero eso significa que si la iglesia tiene un culto el miércoles, tienen que la familia prepararse el miércoles, salir de su casa, venir hasta la iglesia. ¿No es más fácil hacer un culto en tu casa? Ah, sí, es más fácil. ¿Y lo haces? No. ¿Y qué nos dice entonces que vas a venir el día miércoles? Si no lo haces en tu casa, cuando es mucho más fácil. Entonces, es lícito devolver esta pregunta. ¿Es tu casa una mini iglesia? Tú que miras los desperfectos de la iglesia, pero tu familia es una familia cristiana, ¿es una mini iglesia? ¿Cuál fue la última reforma que se hizo en tu familia? ¿O que tú promoviste para que tu familia cambiara? ¿Cuál fue la última reforma? Haz memoria. No, nosotros no orábamos antes de comer. Éramos como simples animales. Solamente veíamos alimento y lo deglutíamos y lo tragábamos. Nos dimos cuenta que esto es provisión del Señor. Entonces hemos decidido como familia orar en conjunto para dar gracias y bendecir los alimentos antes de comerlos. Maravilloso. Es una muy buena reforma. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho tu familia? ¿Qué más ha cambiado tu familia? ¿Cuáles son las reformas que se han hecho en tu familia? Porque en la iglesia pueden haber reformas, sí, pero en tu familia, ¿cuáles se han hecho? Nosotros tenemos esos maravillosos diagnósticos del Señor de cada uno de los reyes. De algunos se dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y de otros se dijo, volvió a levantar los altares a Acera, a Baal, volvió a los dioses de sus padres y volvió a idolatrar como lo hacían las otras naciones que el Señor abominó e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Es un diagnóstico del Señor. Si tu familia fuera como uno de estos reyes, como uno de estos reinos, ¿qué diría el Señor? El Señor a lo mejor diría de tu familia, y siguieron las abominaciones del mundo, tal cual lo hizo su padre Acab, o su padre Jeroboam, e hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. O podría decir que el Señor dijera, y destruyeron todos los altares de Baal, todas las aceras, sacaron a los hechiceros, a los magos, sacaron todo, e hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Hay algunas cosas que me quedan fuera de la predicación, pero en realidad cada familia es como uno de estos mini reinos. El hombre es como un rey para su familia, es un sacerdote, es como un profeta para su familia. Ejerce eso dentro de su casa. En ese sentido no es un rey tirano. No tengo que dar más especificaciones al respecto porque creo que lo hemos hablado mucho. No quisiera que nadie lo tergiversara
para decir que ahora entonces el hombre como es rey, entonces puede sentarse en su trono y decir lo que quiera. No, no ese es el sentido, sino como Cristo lo es. Como Cristo lo es. El hombre lo es para su casa. ¿Qué se diría de tu familia? ¿E hizo lo recto ante los ojos de Jehová? ¿O se diría de tu familia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová? La familia Estéfanas era conocida por su servicio en la iglesia de Corinto. ¿Se puede decir lo mismo de tu familia en esta iglesia? Porque esta es tu iglesia. ¿Se puede decir de tu familia en esta iglesia que tu familia es servicial? ¿Tu familia es hospedadora? ¿Tu familia trabaja? Por lo tanto, cuando viene llegando alguien a la iglesia se le dice, mira, a los que son como ellos, sométete a los que son como ellos, porque te va a hacer bien eso. O más bien, cuando viene llegando alguien van a decir, hoy estaba hablando con tal familia, no hables tanto con esa familia, la verdad. Qué terrible sería eso, ¿cierto? Yo no lo he hecho, para que todos estén tranquilos. Pero es un ejemplo. El asunto es, ¿tu familia es reconocida por esto? ¿Tú anhelas que tu familia sea reconocida por esto? Que se diga de tu familia que la familia sirva al Señor. No solamente el hombre, no solamente la esposa, no solo los hijos, sino que todos son como una familia reconocida, de que son una familia cristiana y de que sirven al Señor. Si tu familia es cristiana como tal, eso es un gran privilegio. Muchos de aquí quisieran que sus familias fueran cristianas. Y la predicación hoy es la siguiente: oren, trabajen para que sus familias sean cristianas. No es que esta predicación no les sirva. Oren, trabajen, prediquen a su familia para que su familia sea cristiana. Pero si tu familia ya es cristiana en general, eso es un privilegio, pero es una carga. Y la carga es, ustedes ya están en el punto de partida, tienen que comenzar entonces a avanzar, tienen que comenzar a servir como familia, en conjunto, a la iglesia del Señor. Una familia que anda mal en su núcleo difícilmente va a poder servir al Señor el día domingo. Por eso es que, como decía anteriormente, las familias deben ser mini iglesias de lunes a sábado, para que el domingo puedan venir todos aquí y alabar con limpia conciencia. Pero si la familia anda peleada, no es una familia cristiana de lunes a sábado, va a llegar el domingo, van a la iglesia y casi ni que van. Luego el esposo va a decir unas palabras de fe y la esposa va a mirar así como, y a mí nunca. O la esposa va a decir lo bien que trata a su esposo y el esposo va a decir, pues si recién me estabas peleando por cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entre la misma familia van a decir, ¿saben qué? Mejor nos servimos al Señor porque tenemos muchas trabas pecaminosas en nuestra familia. No podemos servir al Señor bien. Pero cuando una familia se encarga de vivir como una mini iglesia de lunes a sábado, llega el domingo y pueden servir al Señor de limpia conciencia, hablar, predicar, exhortar, pedir un número a un hermano para seguir hablando durante la semana, dar ayuda, ir a dejar a alguien, hablar de fe en cualquier momento acerca de cualquier tema. ¿Por qué? Porque hay limpia conciencia. Porque han sido una familia cristiana de lunes a sábado. ¿Qué impide ser una familia cristiana el domingo? Pero si son una familia mundana de lunes a sábado, ¿qué impide ser una familia cristiana el domingo? Evidentemente lo que pasó del lunes al sábado, que nunca fuimos una familia cristiana. Entonces, la iglesia se compone principalmente de familias, el diseño de Dios. Y la familia necesita de la iglesia. ¿Dónde nosotros encontramos esto? En un versículo. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. En un sentido podemos decir el funcionamiento general de la iglesia. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Dónde se va a dar eso? Principalmente en la casa. ¿Se ve reflejado en la iglesia también? Amén, sí está claro. Pero se ve también reflejado en la casa. Los supervisores, maestros y gobernadores de la iglesia, ¿quiénes son? Bíblicamente hablando, son los pastores. Pero los supervisores, maestros y gobernadores de la familia, ¿quiénes son? Los hombres. Tenemos una gran carga, nosotros, hermanos, con nuestras familias. Es una carga que pudiese ser a veces no tan fácil de llevar, pero en Cristo es llevadera, porque la fortaleza viene de Él. Pero el tema hoy, hermanos, es una correcta consideración
de la iglesia y la familia, porque nos desgastaríamos hablando acerca de la iglesia, su fundamento, su gloria, su victoria, la labor de la iglesia, que eso viene mañana, qué es lo que la iglesia debe decir, qué es lo que la iglesia debe predicar, y hablar y hablar y hablar y hablar de eso, y nos vamos a las casas y nuestras casas son mundanas, nuestros hogares son mundanos. Y luego venimos y nos tomamos la mano como familia para venir y pisar acá, y porque pisamos la iglesia decimos que somos una familia cristiana. Vamos a la casa y somos familias mundanas. Eso no puede funcionar así, hermanos. No podemos nosotros desligar los diseños del Señor. El Señor diseñó la familia para su gloria y la iglesia para su gloria. Y estas dos cosas no están desunidas. Al contrario, nosotros vemos mucha unidad entre la una y la otra. Y las dos deben ser para la gloria del Señor. Tanto en sus propios hogares, como también cuando todas estas mini iglesias se reúnen un día como este y formamos una gran asamblea de mini iglesias, a la cual vamos a llamar la Iglesia Bautista Reformada en Coronel. Una pequeña iglesia local, compuesta por muchas mini iglesias, que han sido mini iglesias toda la semana y vienen acá como quien viene a coronar lo que ya ha hecho durante toda la semana. Oremos.